Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Bien, los que trajeron la Biblia, por favor vayamos al libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 53. Isaías 53, alguien me dice amén, por favor. Bien, dice así la palabra de Dios, versículo 4. Isaías 53, 4, dice la palabra de Dios: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, hablando de Jesucristo. Isaías profetizó acerca de Jesús. Ciertamente Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Cuántos creen esto, hermanos? Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Diga conmigo, y por su llaga, dígalo fuerte, hermanos, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así se llama el mensaje de hoy: por su llaga fuimos sanados. ¿Cuántos le aplauden a Dios por esto, hermanos? Por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria al Señor, hermanos. Bien, ¿cuántos aquí alguna vez han tenido alguna herida física en el cuerpo, hermanos? ¿Cuántos aquí se han cortado con algo, con el cuchillo? ¿Cuántos aquí se han golpeado, se han quemado con el mofle de la moto? A ver, ¿cierto? De alguna manera yo creo que todos aquí hemos tenido alguna herida física. Quiero hacer este énfasis: alguna herida, algún golpe nos hemos dado, ¿verdad? Nos hemos doblado el tobillo, nos hemos doblado quizás la muñeca, nos hemos golpeado de manera muy fuerte el codo. Y hay un mismo sentir acerca de las heridas, ¿cierto? Las heridas en general. Unos no les prestan atención a los golpes, a las heridas. Dejan que sane por sí solo. Otros se toman muy en serio las heridas. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Y otros andan con demasiada cautela para no volverse a herir en el mismo lugar, ¿cierto? Pero también podemos ver que hay gente que por descuido se mueren por esa herida. ¿Cuántos dicen amén? Así es lo que quiero resaltar. Hay gente que por descuido se muere de una herida. ¿Sabías que hay golpes que pueden causar cáncer? Hay golpes, si usted no lo cree, que pueden causar cáncer. Pero ningún golpe debe tomarse como poca cosa, ¿verdad? A veces los médicos se asombran de que recibimos un golpe en la niñez y sale de adulto, ¿cierto? Sale de adulto. ¿Y qué le pasó, no? Cuando estaba pequeño, bueno, es que ahora de adulto salió el golpe. Y digo esto para resaltar, porque a veces no solamente tenemos heridas físicas, sino que también tenemos heridas del alma y heridas del corazón. ¿Cuántos han tenido alguna herida del corazón en su vida, cierto? Alguna decepción, alguna traición, el esposo se fue de la casa, algo pasó que nos ha marcado la herida. Y a veces andamos por la vida buscando a gente que entienda nuestras heridas. Y a veces nos desesperamos por buscar con quien desahogarnos para que entienda nuestro dolor
Y ningún hombre puede entender nuestro dolor como lo puede entender nuestro Señor Jesucristo. Alguien le aplauda a Dios por esto, hermanos. Jesús puede entender nuestro dolor, nuestras heridas. ¿Sabes por qué Jesús entiende nuestras heridas? Sencillamente porque Jesucristo no era meramente humano en apariencia. Él era humano 100% y Él era Dios 100%. ¿Quién puede ser así, hermanos? Dígame, ¿alguien aparte de Jesús puede ser hombre 100%? Una doctrina tan atacada, una doctrina tan negada. Pero Jesucristo nos entiende porque Él no podía venir a la tierra como Dios. Dice el apóstol Pablo que Él no escatimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, se despojó de su gloria, se despojó de su omnipotencia, de su omnisciencia para venir a ser como mortal, sufrir como mortal y darnos vida eterna. Amén. Miren, hermanos, si a Dios le enviara a hablarle a un elefante, ¿usted qué tendría que hacer? Pregunto. Usted tendría que aprender el lenguaje de los elefantes. Y no solamente eso, usted tendría que tener una trompa como el elefante. En otras palabras, usted tendría que ser un elefante. O si Dios le manda a ser una hormiga, no podría hablarle desde la óptica humana. Usted tendría que volverse una hormiga. Dios no podía venir a esta tierra a hablarnos como Dios. Dios no podía enviar a los ángeles a que nos hablaran del arrepentimiento, porque los ángeles no entienden del arrepentimiento. Los ángeles no entienden de la miseria humana. Solamente Dios podría hacerlo, pero con la condición de hacerse mortal. Ese es uno de los más grandes misterios, uno de los más grandes milagros. Creo que el milagro más incomprensible se llama Dios hacerse hombre, hermanos. Dios hacerse mortal, como uno, en todo, menos en el pecado. Porque Jesucristo fue hombre tentado en todo, pero sin pecado, hermanos. Con razón Jesús entiende nuestras debilidades, nuestros dolores. Entiende Jesús nuestros sufrimientos. Dice el libro de Hebreos, vaya conmigo el libro de Hebreos un momento. Y aquí está la razón por la cual Jesús entiende nuestros sufrimientos. Hebreos capítulo 4. Capítulo 4, Hebreos. Hebreos capítulo 4, verso 15. Aquí dice, mire qué preciosura, hermanos. A veces nos queremos ahogar en los problemas. ¿Cuántos estamos pasando por grandes problemas que nos queremos ahogar, hermano? ¿Cierto? Nos queremos ahogar, queremos salir corriendo. Pero Filipenses 4:13 dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No hay ninguna tentación que no sea humana. Todos los problemas que pasamos se pueden soportar, amén. Por eso con todo el amor se los digo y en el respeto se los digo, no puede haber lugar al suicidio. No, esa medida no es bíblica, porque mi Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice la Biblia, Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, ¿verdad? Jesucristo es el sumo sacerdote. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por esto? Gloria a Dios. Miren, qué tremendo, hermanos, qué tremendos regalos tenemos del cielo. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Por eso es que Jesús nos entiende. Miren, Jesús fue tentado con las drogas, si no lo sabía, ¿verdad? En la cruz del Calvario le dieron mirra. Eso era una especie de droga para que no sufriera, hermano. Fíjense lo que hoy están haciendo con la eutanasia. Digamos así, sería el equivalente. Mátenlo rápido para que no sufra. Y suena elegante, suena precioso, pero no es bíblico, hermanos. No es bíblico. Dice que fue tentado en todo según nuestra
semejanza, pero sin pecado. Todo, en todo fuimos tentados. Jesús fue tentado en hacer las cosas rápido. Amén. Por eso el diablo, lo que pasa es que no accedió. Esa es la victoria sobre la tentación y el pecado. El diablo dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. De pronto a otro le diga, haz que la señora que tienes a tu lado sea la suegra tuya rápido. No solo de suegra vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así nos pasa, ¿verdad? Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y dice, acerquémonos pues, dice, confiadamente al trono de la gracia. Qué precioso, ¿verdad? ¿Cuál es la razón para poderse uno acercar confiadamente? A ver, ¿cuántos tienen problemas aquí, hermano? Confiadamente te tienes que acercar a Jesús. Ese es el trono de la gracia. O sea, si no hay confianza, no hay respuesta. Porque Dios quiere que nos acerquemos a Él confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Viene un tiempo de ahogo, viene un tiempo de angustia, de lucha, pero también viene un oportuno socorro. ¿Cuántos le aplauden al Señor por esto? Aleluya. ¿Sabe? Me gusta este pasaje que usted acaba de escuchar, porque hay bastantes opiniones acerca de qué es lo que quiso decir Isaías acerca de por qué dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Acuérdese que a veces vemos en la película a un Jesús simpático, hermanos. Estoy hablando en la cruz del Calvario. Creo que lo que más se pudiera parecer a el sufrimiento de Jesús fue esta película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, si alguno se acuerda. No estas películas muy antiguas que inclusive presentamos aquí en Ceballos. A ese Jesús le faltaba sangre. Miren, creemos que fue un asunto de algunas cositas aquí en la frente, de corona de espina. Creemos que fue alguna cosita aquí con los clavos o con la lanza atravesada en el costado, en los pies. Miren, hermano, literalmente Jesús se volvió una llaga. No cree usted que él le dieron con un látigo como si fuera un cinturón. No. Los látigos en la antigüedad, en los tiempos de Jesús, eran un elemento literalmente inhumano, porque en las puntas de esos látigos amarraban huesos filantes y hierro, está bien, y hierro. Y cuando ese látigo se devolvía, ¿usted cree que qué pasaba, hermanos? Se venían tejidos, se venían nervios, hermanos, se venían músculo, carne. Así fue en la cara, no importa en la cara cómo le habrá quedado desfigurada a Jesús, la cara. La cara, dice que por su llaga, no dice por sus llagas fuimos nosotros curados. Es decir, por el acto de Jesús ir voluntariamente a la cruz del Calvario fuimos nosotros curados. No, Jesús tenía una llaga. No es bíblico hacer oración por las llagas de Jesús, oración por esto, oración por lo otro, porque esto por la religión se ha convertido en una tradición y en un amuleto, y la gente hace la novena por las llagas de Cristo y no entiende qué significa la sangre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Ni el valor de la sangre de Cristo de Nazaret. Amén. Creo, hermanos, que así como la gente allá afuera no la entiende, creo que también pudiéramos decir que gran parte de la iglesia no entiende lo que ha sido la muerte redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Sencillamente porque si entendiéramos la muerte de Cristo, la llaga de Cristo, no tuviéramos otra opción sino vivir para Él 24 horas al día. Hacer la obra de Dios 24 horas al día, 365 días al año, y no empezarnos a llenar de excusa. Una iglesia llena de excusa, una iglesia sin compromiso, es una iglesia que no ha entendido para qué Cristo murió, hermanos. Para qué Cristo murió en la cruz del Calvario. Jesucristo, quiero hacer solamente énfasis en dos cosas. Uno, en la sanidad física. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para sanarnos físicamente. Y no vamos a caer en el plano de la iglesia de la prosperidad,
que una de las doctrinas de la Iglesia de la Prosperidad era que el cristiano no se puede enfermar. Hermanos, mire esa mentira. Amén. Fíjese, la obra de Cristo en la cruz abarca 3 tiempos: pasado, abarca el tiempo presente y abarca el tiempo futuro, que es el válido. En el pasado, Jesucristo nos sanó, ahora nos sigue sanando. Hay promesa de sanidad. Yo creo en los milagros, en la sanidad. La hay, existe todavía. Ningún hombre tiene poder para sanar. Dios en su infinita misericordia inclina el don ese, y espero que pronto hablaremos acerca de los dones del Espíritu Santo. Hay 2 mensajes preciosos en los 2 festivos de mayo, así que prepárese, hermano, porque vamos a hacer ayuno los festivos de mayo. Amén. Vamos a hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo, y en un mensaje aparte vamos a hablar acerca del, específicamente, porque es un tema que la iglesia no ha entendido, acerca del don de lengua. Así que va a ser el festivo, los 2 festivos que hay en mayo, así que váyase preparando. Entonces, Dios sana a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, pero también a través de la tercera persona de la Trinidad, que se llama el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen esto? Hay gente que no está de acuerdo que diga Isaías esté obrando diciendo que Jesús sana todavía. Sí, Jesús sana todavía, sigue sanando a través de la obra de la cruz del Calvario y a través de los dones del Espíritu Santo. ¿Y cómo Dios opera a través de los dones? A través de los hombres. Mateo capítulo 8 ratifica esto. Entonces, primeramente, cuando Isaías habla de que por sus llagas fuimos sanados, estamos hablando acerca de la sanidad física. Amén. Mateo capítulo 8, pasemos rápidamente a Mateo capítulo 8, versículo 16. Mateo capítulo 8, versículo 16. Esto lo obró Jesús en su ministerio terrenal y todavía sigue operando, hermano. ¿Está conmigo, hermanos? Dice: y cuando llegó la noche, trajeron a muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios. ¿Cómo se echa fuera demonios, hermanos? Con aceite, hermanos. Con la palabra. Con la palabra se echan fuera demonios, fuera. Así se echan los demonios, basado en la palabra de Dios. Con la palabra echó fuera demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese por lo dicho del profeta Isaías. ¿Saben la cita que acabamos de leer de Isaías 53? Bueno, a esto se refiere el evangelista Mateo cuando dice: para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, una de las obras de Cristo en la cruz del Calvario se refiere a la sanidad física. Es deber, escucha iglesia, esto no es privilegio de algunos cuantos. Esto no es privilegio exclusivo del pastor. Esto no es privilegio de los líderes. Esto es un mandato para toda la iglesia. En mi nombre echarán fuera demonios, impondrán la mano sobre los enfermos y hablarán lenguas nuevas y sanarán los enfermos. Aleluya. Es un deber de toda la iglesia. De toda la iglesia. Es decir, antes que me llames a mí rápido, usted ore ahí mismo. Ore. Y si Dios le dice, llama al pastor, llámeme. Fuera. Pero usted tiene la misma unción que está sobre mí, porque todos tenemos al Espíritu Santo de Dios cuando creímos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos están recibiendo esto, hermano? Vamos a darle un grande aplauso al Señor. Hay muchas referencias en el Antiguo Testamento y en el Nuevo acerca de los milagros de sanidad. Bastante en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y la iglesia debe continuar esa misión. Miren, hermanos, ¿quién tiene aquí cuerpo glorioso? ¿A quién nunca le va a dar gripa aquí? Vemos casos como Pablo en la gracia enfermo. No me diga que solamente fue por dardo del Señor. Aparte de esto, tenía una enfermedad en los ojos, Pablo. Eliseo murió de una enfermedad e hizo el doble de milagros. Timoteo tenía problemas de gastritis por esas aguas que no eran tratadas, hermanos. Ahora, ¿estoy hablando que estemos ahora todo el tiempo apelando a la enfermedad? No.
Estoy en contra y estoy totalmente en contra a veces de esa actitud de querer estar enfermo. Y no es algo que se dice, pero hay gente que le gusta ir al médico. Aló. Esa gente quiere estar enferma. Hay gente que no se mueve sin las 24 tipos de pastillas en el día. Miren, Jesús puede sanar de la dependencia de la pastilla. ¿Cuántos creen esto, hermano? Ahora, yo no estoy hablando de movernos a la imprudencia, de que no respetemos ahora la ciencia médica, porque en Jesucristo habían médicos. Y Lucas era médico. Y Lucas estaba en el ministerio de Pablo. Y hay muchas sanidades en la Biblia por la vía médica. Pablo le dice a Timoteo, bebe un poco de vino a causa de tu estómago. Era vino sin fermentar. Allá Isaías sanó a un rey con higos. Ahora no vamos a estar buscando ahora cada plantica para sanarnos, hermanos. Vamos a sacudirnos y aburrirnos, hermanos, de la enfermedad. Vamos a aburrirnos de la gripa. Hay gente que le da gripa en la familia 2 veces al año. De enero a junio le da gripa a un combo y de junio a diciembre le da gripa a otro combo. Miren, muchos enfermos en la iglesia en este tiempo. Oren por sus hijos. Oren por sus hijos. Con fiebre, está dando fiebre. Oren, pónganle las manos. Oren, que tenemos el poder delegado del cielo por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Créalo, hermano. No aceptemos la enfermedad, hermano. No aceptemos. Eso sí lo tenemos que rechazar profundamente. Ore por los enfermos. Oremos por los enfermos en la iglesia, ungiéndoles con aceite, hermanos. Ese ministerio está perdido en la iglesia. Creo que hasta la iglesia es más consciente de esto, la iglesia católica, hermanos. Claro que lo ha convertido en sacramento, que no es bíblico, ¿no? Solamente Jesús dio 2 ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Es nuestro deber orar por los enfermos, orar. Tenemos la potestad de orar y que soberanamente se haga la voluntad de Dios. Oye, aló, que Dios responda, pero es nuestro deber orar. No me digan y no pretendamos que vamos a sanarlos a todos, porque ni la gente que tiene los más grandes ministerios de sanidad, esa era una pregunta que se hacía Kathryn Kuhlman. ¿Por qué no se sanaban todos? Gente muriéndose en las manos, hermanos. Así que no nos creamos más que Jesús. Amén. Nos tenemos que ir de esta tierra de alguna manera. Yo quiero irme en el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Yo tengo ese anhelo, hermano. Dios nos dé esa gracia de poner que esta sea la iglesia del arrebatamiento, hermano. Esto lo tengo firme en mi corazón. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darnos sanidad física también. Amén. Cuando usted esté enfermo, ore, Padre, te entrego esta carga, te entrego, porque cuando uno se enferma, creo que también debe ser un tiempo para uno reflexionar muchas cosas. Amén. Y de hecho que cuando una persona está enferma es una oportunidad para que le hable de Cristo y para que le predique el evangelio y sea sana. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, está la otra obra grande que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Solamente la gente a veces va a la iglesia por los milagros, hermanos, y a veces pienso que hay una desproporción en volver a Jesús en el milagrero, hermanos. En el milagrero, solamente Jesús hoy es el milagrero, el que hace milagro, el que sana y ya. Ven por tu milagro, hermanos. Y no, la más grande obra que hizo Jesús en la cruz fue darnos vida eterna, salvarnos de la condenación eterna, darnos vida eterna y reconciliarnos con Dios. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Jesús salva a los que por Él, Dios salva a los que por Jesucristo se acercan a Jesús. Así está en Hebreos 10, 25 y 26. Lo vamos a leer ahorita. O sea, la obra de Jesús es salvar. ¿Y a quién salva Jesús? A los que se arrepienten, se convierten y empiecen a vivir para Él 24 horas al día. No una Semana Santa. Ahorita ya empieza otra vez ayer había desorden. Para que se den cuenta, hermanos, que la vida con Dios es 365 días al año. Creo que estaban jugando aquí bingo, ¿verdad? Tenemos que orar más por Ceballos. Orar más por Ceballos, hermanos. Y estamos en deuda con Dios todavía. Amén.
Bien, dice 1 de Pedro capítulo 2, y esto me habla de la sanidad del alma. Cuando hablo de la sanidad del alma, estoy hablando de la parte inmaterial del hombre, que involucra alma y espíritu. Dice, vamos a leerlo desde el 21, 1 de Pedro 2, 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. O sea que vamos a padecer en esta tierra, amén. Vamos a padecer en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Así, no me diga que aunque haga las cosas en Dios bien, vamos a padecer. Aunque lo hagamos 100% bien, vamos a padecer. Porque en los versículos anteriores hablan de los padecimientos. Pues para esto también fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado. Jesucristo no hizo ningún pecado, fue tentado. Y vamos a tener tentaciones, pero las podemos vencer en el nombre de Jesús. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondían con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Mire lo que dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, hermanos, miren lo que dice, estando muertos a los pecados, ya me está hablando, hermano, de un estado del alma, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por su herida fuisteis vosotros sanados, porque vosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. El segundo regalo que nos dejó la llaga de Cristo en la cruz del Calvario se llama la salvación eterna. Es el más grande, el principal regalo fue la salvación de nuestras almas. Hay tanto énfasis en estos días acerca de lo material. Miren, Dios puede darnos cosas materiales, pero eso no es lo que a Dios le trasnocha. Es más, pudiéramos irnos de esta tierra sin ningún peso, pelado. Y no es para que no procuremos cambiar nuestra situación o nos esforcemos, no. Pero pudiéramos irnos de esta tierra sin un peso. Pero también pudiéramos irnos de esta tierra con muchos pesos, sobre todo kilos, y condenarnos o salvarnos de cualquier manera, con peso, con dinero o sin dinero. La obra más grande que Jesucristo hizo en la cruz se llama la salvación eterna. El diablo antes de Cristo totalmente nos tenía acusados, condenados. Mucha gente, hermanos, quiere acercarse a Dios, pero no puede porque se sienten condenados, acusados. Quizás pueda haber gente en la iglesia que se sienta todavía condenado de algo que pasó en el pasado, que ya le confesó el pecado a Dios y todavía sigue en amargura de alma. Y hay una buena noticia para los que hoy pudieran estar así. Dios, por medio de Jesús y a través del Espíritu Santo, es el único que puede echar nuestros pecados y echarlo a lo profundo de la mar, borrarlos para siempre y olvidarnos y hacernos una nueva criatura. Alguien le aplaude a Dios por esto, hermanos. ¿Usted sabe lo que es esto, hermanos? Que Dios echa los pecados a lo profundo de la mar. Esta es una figura que nos habla de que ya Dios no va a poder buscarlo, a bucearlo para sacarlos a flote. A veces nosotros lastimosamente seguimos haciendo eso. Nosotros mismos, estoy hablando con nosotros mismos. Nos maltratamos, nos dolemos por lo que hicimos. Ya no podemos hacer nada. Ya no se puede llorar sobre la leche derramada. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La leche que se derrama hay que sacarla, limpiar la estufa y volver otra vez a poner leche. Eso lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Echó los pecados a lo profundo de la mar. Pero ¿cuál es nuestra respuesta? Confesárselos a Dios, arrepentirnos y apartarnos de los malos pecados, de los pecados, apartarnos. No es para que nos estemos lamentándonos, no es para que nos estemos otra vez en la misma situación. Miren, si Cristo nos salvó, es para que dejemos los pecados a un lado.
Y si estamos cometiendo los mismos pecados, ¿de qué nos salvó Cristo? Pregunto. ¿De qué nos ha salvado? El mundo está necesitado de la cruz del Calvario. ¿Quién cree usted que va a llevar el mensaje de la cruz al pueblo? ¿Quién? Hay gente allá afuera, y yo no sé aquí adentro, pero hay gente allá afuera que lleva un luto por un familiar que se murió 30, 40 años después. 40 años todavía el luto y acordándose de la mamá. Y no es malo acordarse de la mamá o de la abuela que falleció, no es malo. El asunto es que tienen el mismo dolor, hermanos, que cuando murió hace 20, 30, 40 años. Y les llevan todavía flores y uno le pregunta bien y todavía llora, hermanos. Y hermanos, eso no es de Dios. Puede tildarme de cruel, pero no es de Dios. No es de Dios. El que está muerto, hermanos, si está en Cristo muerto, está muerto en Cristo en el cielo, hermanos. Salvado para la gloria de Dios. Pasó a mejor vida, mejor que nosotros, que todavía estamos aquí caminando con preocupaciones. En este desierto, en este peregrinaje, hermanos. Y la gente no se quiere morir. ¿Cierto? Hay una lucha interna en eso de morir, de no quererse morir. Pablo la tuvo también. No sabía que era mejor si quedarse aquí predicando el evangelio o morirse. Pero como quiera que sea, ningún sufrimiento en esta tierra es mayor que el amor y el perdón de Cristo en la cruz del Calvario. Ninguno, hermanos. Ahora sí, devolvámonos un momento al profeta Isaías, hermanos. Isaías existió unos 750 años antes de Cristo. Habló de Cristo Isaías, lo dijo bien claro, de que Él era Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, consejero admirable. Isaías 53. Dice que, como lo habíamos dicho ahora, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. No solamente las enfermedades físicas, sino la enfermedad del alma. La enfermedad del alma se llama pecado, hermanos. Yo ahorita les decía que no tenemos idea de lo que Jesús realmente le pasó en la cruz del Calvario. La palabra llaga literalmente significa una huella impresa. Jesucristo no sufrió peladuras. No es que se raspó las rodillas o los codos cuando llevaba la cruz. Miren, nuestros pecados le dejaron una huella impresa a Cristo Jesús. Creo que algunos no han relacionado esto. Cuando nosotros resucitemos a la vida eterna, no vamos a tener ningún defecto. El que nació sin un brazo tendrá los dos brazos. El que nació sin lengua tendrá lengua. El que nació con un problema físico grande estará sin problemas físicos. El que murió por una explosión atómica, evaporado, resucitará con el cuerpo completo. El que murió comido por los tiburones, regado los huesos, todos los huesos se juntarán. Pero miren, Jesucristo ha podido decirle al Padre: Padre, bórrame las heridas, bórrame la lanza en el costado, bórrame las heridas en los pies, en la cabeza. ¿Sabes? Esas mismas heridas Jesús todavía las tiene en el cielo. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo le dijo al Padre: no borres mis heridas, para que la iglesia sepa por toda la eternidad cuánto les amo y cuánto sufrí por ellos. Aleluya. Aleluya. Isaías 53:4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, Él las llevó. ¿Hay alguien enfermo en la casa? Ore para que se sane, y si no, siga orando. Y si murió, gloria al Señor, no importa. Estoy seguro que recibió una sanidad mejor, que es la sanidad física, que es la sanidad del alma. Y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y dice el versículo 15, miren esta garantía, esta seguridad. Dice
que Él fue herido por nuestras rebeliones. Dios mío. Miren, la Biblia dice, miren, cuando Jesucristo estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No estaba repitiendo un salmo por repetirlo. Jesucristo estaba recibiendo el castigo de Dios sobre la humanidad. ¿Cuántos han sentido el castigo de Dios por el pecado? A ver, ¿cuántos dicen amén? Bueno, la mayoría son ángeles. ¿Cuántos han sabido que Dios le corrige un pecado? ¿Cierto? Miren, Jesucristo, Dios estaba recibiendo el pecado no de uno. ¿Cuántos pecaron ayer, hermano? La mayoría son ángeles. ¿Cuántos pecamos antes de ayer, el mes pasado? ¿Cuántos pecamos hoy? Miren, Jesucristo estaba recibiendo los pecados no de una persona, los pecados no de un país. Jesucristo estaba recibiendo los pecados de toda la humanidad, pasado, presente y futuro. ¿Alguien puede darle gracias a Dios por esto? Dios mío. Y como Dios es 3 veces santo, Dios no podía estar allí. Literalmente el Padre abandonó al Hijo por el pecado de la humanidad. Dios es 3 veces santo. ¿Y sabes cómo en la antigüedad se aplacaba la ira de Dios sobre el pueblo? ¿Sabes cómo en el Antiguo Testamento se aplacaba la ira de Dios? Una vez al año, el sumo sacerdote tomaba un cordero y lo rociaba sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca, la cubierta del arca. Dentro del propiciatorio del arca, estaba la ley. Estaba la ley, ahí estaba la ley. Es decir, hermanos, miren, esto es tremendo. Presta atención. Una vez al año se oraba por perdón de pecado general para todo Israel. ¿Cómo lo hacía? Se mataba un cordero y la sangre del cordero se echaba sobre el propiciatorio. ¿De qué me habla esto? ¿Por qué el arca estaba dentro? Porque Dios siempre ve la ley quebrantada. Dios sabe que mentimos. Dios sabe que hacemos cosas que a Él le desagradan. Siempre Dios está viendo la ley quebrantada, siempre. Ahora, ¿cómo hace Dios para no ver la ley quebrantada? Con la tapa del arca, con el propiciatorio. Jesucristo es el propiciatorio. Él es la víctima de propiciación por nuestros pecados. Eso se llama justificación. No nos hace bueno Dios con Jesucristo. No nos hace justos. Quiero que esto sea claro. Esto es una de las doctrinas que más, hermanos, hizo que me afirmara en el Evangelio, la justificación. Y creo que es la que menos entiende la iglesia. Dios no nos hace bueno. Él nos declara buenos simplemente. Es como decirle, el juez dice, robaste el banco, robaste esto, no tengo pruebas, te declaro inocente. Pero en el fondo el ladrón es culpable. En el fondo nosotros somos culpables, pero Dios nos declara inocente a través de la sangre preciosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por su llaga fuimos sanados. Dios mío, hermanos, esto nos tiene que hacer vivir para Dios. Él nos ha amado con amor eterno, hermanos. No es para que estemos despalomados, no es para que estemos viviendo una vida indiferente. Eso es lo que significa por su llaga fuimos sanados. Señor, gracias, yo no me merecía ser salvo y me salvaste de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Díganme, ¿es mucho santificarnos? ¿Es mucho pedir que Dios nos pida que nos apartemos del pecado, hermanos, sabiendo que el pecado nos lleva a la muerte? Hermanos, y no es para que nos estemos dando palo, es para que ya no sepamos que ya no podemos devolver el tiempo, hermanos. Todas las travesuras, las triquiñuelas que hicimos de jóvenes, de adolescentes, en el pasado. ¿Qué podemos hacer ahora para borrar eso? Ante los hombres no podemos hacer nada. Y no podemos hacer nada y no vamos a hacer nada para justificarnos delante de los hombres. Literalmente, a todo el que se arrepienta, Dios le borra ese pecado. Es increíble, hermano.
que el Dios omnipotente, que el Dios que todo lo recuerda, puede olvidar los pecados. Esa es la única parte de Dios que puede hacer. Olvidar nuestros pecados, olvidarlo, los borra. Por eso es que Él nos habla de que los echa a lo profundo de la mar, como una memoria, como un simbolismo de que Él ya no los recuerda más. Sencillamente, no es para que volvamos atrás, no es para que volvamos a hacer lo mismo, no es una licencia para pecar, es para que vivamos en gratitud con Dios, apartado de nuestros pecados. ¿Cuántos aman a Jesús aquí en este lugar, hermano? Apláudale al Señor. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido, literalmente, Jesucristo fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Miren, es tremendo lo que sufrió Jesús, hermanos. Tremendo. En los momentos previos a la crucifixión, sudó gotas de sangre, hermanos. Gotas de sangre de tanta angustia. Dice la ciencia médica que los poros se abren tanto que explotan los poros de la angustia. A veces nosotros en algunas preocupaciones se nos explota un vaso en el ojo. A ver, ¿a cuánto les ha pasado? ¿Cierto? Se les ha explotado un vasito en el ojo. Por eso es que hay gente que de tanta preocupación se puede morir. Le da un aneurisma, algo. Hay antecedentes por todo esto, ¿verdad? Jesucristo, hermano, tuvo millones y millones de aneurisma en cada poro. Por su llaga fuimos nosotros curados. No es para que vivamos. ¿Para qué nos salva Jesús? Dice la Biblia, para buenas obras. Para buenas obras. Para estar predicando. Para no solamente venir los domingos. Esto es para buenas obras. Dios mío. El que ama verdaderamente a Jesús, nadie le tiene que insistir en algo, en nada. Si es que tiene a Jesús en el corazón. Si Jesús no nos mueve a nada, dentro de nosotros lo que tenemos es religión. La religión ahorita acaba de terminar la Semana Santa. Y tienen sus tiempos y tienen sus cosas. Pero nada de eso cambia. La religión no cambia al hombre. El único que cambia al hombre es Jesucristo en el corazón de uno. El único. La religión no cambia. La religión es asfixia. La religión hace poner bombas, chalecos bombas. La religión mata en nombre de la religión de Alá o de Dios. En el tiempo de las cruzadas y ahora lo que están haciendo los musulmanes. La vida en Dios, mis amados hermanos, nos tiene que hacer vivir apasionadamente aquí en la tierra. Si no vivimos apasionadamente por Jesucristo, hermanos, algo está pasando. Y no es culpa del pastor, creo que será culpa de cada uno de nosotros por apartarnos de Dios, por no tener a este libro como la fuente máxima de suprema autoridad. Hoy están celebrando la resurrección muchas iglesias. Y aún tristemente en el lenguaje evangélico está pegado también el léxico del cual nunca nos hemos apartado de la religión tradicional. El cristiano no tiene que celebrar Semana Santa. Aprovechamos, nos reunimos hasta la otra Semana Santa a dejar de comer carne, lo mismo. Este es algo que hay que estarle insistiendo al pueblo, porque el pueblo siempre está próximo a olvidar las cosas. Hay que seguir hablando del arrepentimiento, hay que seguir hablando de estos temas. Acuérdate que en Deuteronomio, una de las órdenes que Dios le dio a Moisés era que cada 7 años le leyera la ley. O sea, ¿por qué? Dígame, contésteme. Cada 7 años Moisés tenía, o de ahí en adelante tenían que volver a leer toda la ley, porque lo olvidamos siempre. Y a veces queremos novedades en el evangelio. Esto, hermanos, es desesperante. La iglesia quiere
está en afán de oír novedades. Por eso es que se inventan todo tipo de seminarios, Dios mío. Dios mío, así es. Usted nomás dice seminario y la gente se siente en otro nivel. ¿Saben por qué? Porque están despreciando a Jesucristo. Están despreciando a Jesucristo. Están despreciando la predicación sencilla de la palabra. Y uno escucha cosas tan asombrosas, humanas, asombrosas, que el Espíritu Santo ni dijo eso, hermanos. Le escuché a un pastor hace un tiempo decir que el pecado de Adán y Eva fue no darle los diezmos. Aló, hermano. ¿Usted qué opina de eso, hermano? ¿Cuántos lo escucharon, hermano? Nadie. Eso lo dijo, hermanos. Afán de oír novedades. Y estamos rechazando el evangelio sencillo que se predica en la iglesia. Novedades. De pronto alguien diga, bueno, habló de la sangre, habló de por sus llagas y ya. Pero eso lo sabes tú intelectualmente, pero tú no sabes lo que Dios está haciendo en la gente nueva que está llegando con hambre a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén o ay, 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 hermano? Están llegando con hambre. Llegando con hambre de Dios. Que no nos volvamos, hermanos, los antiguos, que no se vuelvan expertos. Los antiguos en la iglesia, que no se vuelvan profesionales de la religión. Que le pasó a los judíos en los tiempos de Jesús. Sabían la mecánica, pero no tenían vida. La religión da mecánica, pero no da vida. Y no piense que ahora cuando hablamos de religión estamos hablando allá afuera. Vidas religiosas sin vida, con mecánica evangélica sencillamente, hermanos. Que piensan para congregarse, que le piden permiso a una pierna para moverse y hacer la obra de Dios. Hermano, no nos engañemos, hermanos. Hay gente que le incomoda a Jesús. Hay gente que Jesús se vuelve incómodo. Porque nomás que uno diga ayuno el 1 de mayo, resistencia. Ayuno el próximo 19 o no sé cuándo sea de mayo. No me diga que no. Hay gente que a Jesús le incomoda. Jesús se vuelve incómodo porque no lo conocen. Jesús se les vuelve incómodo cuando les hablan de arrepentimiento, cuando les hablan de congregarse un miércoles, hermanos. Jesús es incómodo. No nos engañemos, hermanos. Hoy tenemos que hacer una profunda revisión. ¿Qué hemos dejado de hacer Jesús en nuestra vida? No crea que Jesús va a comer de cuento que porque hacemos aquí, hacemos acá y hacemos aquí, Dios se agrada de nosotros. Eso se vuelve religión, eso se vuelve tradición. Y estamos reemplazando las obras por la sangre de Cristo y por el amor que le debemos tener a Jesús. El cielo está demandando, mis amados hermanos, está demandando compromiso, está demandando identificación con la sangre de Cristo. Hay gente que se está literalmente yendo al infierno. Y la misión de la iglesia es decirle a la gente que está en la drogadicción, en el alcoholismo, al ladrón, a la prostituta, que sí hay salida, que se puede cambiar, porque por la llaga de Jesús hemos sido sanados. Nosotros somos testimonio de ellos. Somos testimonio de ellos. Se puede cambiar, se puede cambiar. Nosotros somos testigos de eso, hermano. Así que es tiempo, hermanos, de abrir la boca, de hablar el evangelio, de dejar la costumbre, hermanos, por favor. Antes le criticábamos a la iglesia tradicional de ir a misa los domingos y estamos haciendo lo mismo, hermanos. Estamos posponiendo a Dios por excusas. ¿Ustedes creen que vale, que Dios se lo merece, hermanos? Si no, aunque digamos que no, aunque se moleste conmigo, Jesús se ha vuelto en una incomodidad para nuestra vida. Tenemos que hacer más por Dios, mucho más por Dios, y no permitir que la sequedad de la religión haga mella en nuestra vida. Jesucristo está vivo, hoy está vivo. Ayer estaban de luto, algunos estaban de luto, y había un silencio lúgubre en algunas iglesias, lúgubre, de tristeza. Y Jesús murió una vez y para siempre. Y si ayer estaba vivo Jesús,
Hoy está vivo, mañana está vivo y Él nunca va a morir jamás porque Él es eterno, hermano. Él es eterno. Yo creo, hermanos, que las pruebas que estamos pasando en esta vida no son nada comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nada. Si alguien está pasando dificultades, no es comparable con lo que sufrió Jesús en la cruz del Calvario. En esas pocas horas, sediento, aquí tengo sed, he tomado agua y esa agua no sació mi sed. Jesús se le pegó la lengua al paladar, no podía hablar. Era una llaga completa para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Yo quisiera pedirle el favor, quienes tengan problemas de salud, pasen aquí adelante. Solamente por favor recójanme la primera fila, la primera línea. La primera, lo demás queda allí en su puesto. Si alguien necesita ser perdonado, hermanos, pase aquí adelante, hermanos. Vamos a orarle a Dios.